Señor presidente de la República, doctor Iván Duque, le damos la bienvenida a esta charla que pretende un poco mirar lo que pasó en el 2021, que afortunadamente ya está pasando, ya pasó, y mirar un poco lo que nos queda en el 2022. Siempre es muy alentador, ojalá siempre sea alentador mirar lo que llega. Y parecería que por lo que ha pasado en unos temas que vamos a revisar, es posible que tengamos un mejor 2022 que lo que estábamos soñando hace unos 6 meses. Y comienzo por esto, presidente. Yo hablaba con el decano de la Facultad de Medicina del Rosario, el doctor Quintero, y decía, el plan de vacunación de Colombia, porque muchos no creían, y porque a usted le dieron tan duro, presidente, debería ser, dice Quintero, el decano, el personaje del año. Las preguntas que le voy a hacer tienen más bien el propósito, presidente, llevarlo a un análisis, decir, listo, nos fue bien en vacunación este año, ¿qué va a pasar el año entrante, presidente, para el 22? Edulfo, lo primero que quiero decir es que el plan de vacunación que nosotros le presentamos a Colombia hace un año en prevención y acción, se ha cumplido. Nosotros dijimos, va a ser un plan masivo, seguro, gratuito, equitativo. Aquí no hubo roscas, aquí se cumplieron los turnos. El presidente de la República se vacunó después de 14 millones de colombianos. Y hoy tenemos las siguientes cifras. Estamos a puertas de llegar al 75% de la población colombiana con una dosis y vamos rumbo al 80%. 55% de la población con doble dosis. 3 millones de dosis de refuerzos aplicadas y 3 millones de niños vacunados. Esto es realmente impresionante. Nunca en la historia de Colombia un gobierno ha tenido que vacunar a toda una población. Y saber que se ha hecho en todo el territorio, que ha llegado hasta el municipio más apartado, que le ha llegado a todos los colombianos sin importar ninguna consideración. Entonces, esto hay que celebrarlo, pero al mismo tiempo tenemos que enviar un mensaje claro. Hoy tenemos vacunas de sobra, nos faltan brazos. Necesitamos que el pueblo colombiano vaya y cumpla con sus citas de la segunda dosis. Necesitamos también que todos los mayores de 18 años que recibieron segunda dosis y que han pasado más de 6 meses también se vacunen. Yo acabo de aplicarme la mía el 25 lo noto y me ha pegado, pero se va sintiendo uno mejor. Porque sí pega un poquito, pero se va sintiendo uno mejor. Además es una cosa de 2 días. Pero es necesario, hoy es un deber moral vacunarse porque las vacunas son gratis, son masivas, son seguras y, como digo, son equitativas. Entonces ese plan para mí ha demostrado que el objetivo de la vacunación masiva como detonante de la reactivación segura van de la mano. Presidente, eso ha salido bien este año por las estadísticas que lo reconocen aquí afuera. Pero ¿qué habrá que ajustar el año entrante? Por ejemplo, algunos gobiernos han planteado, por ejemplo, estímulos, beneficios. ¿Ha pensado en algo adicional, presidente? A ver, por un lado, nosotros tenemos un sistema ya de restricciones que yo creo que está siendo muy bien entendido. Lo segundo, Edulfo, nosotros tenemos que seguir con las dosis de refuerzo, cumpliendo el plan de segunda dosis, y cuando la gente me pregunta, ¿y cuarta dosis? Todo lo que sea necesario para proteger la salud del pueblo colombiano, lo vamos a hacer. O sea, ¿es posible, presidente, que antes de que usted se vaya al gobierno deje la cuarta dosis? Si la evidencia científica nos muestra que ese es el camino, allá estaremos. Y no hay problema para recursos y se conseguirá la plata. Hay que buscarlos, Edulfo, hay que darle eso prioridad como lo hemos hecho. Es que lo más importante para la reactivación es la vacunación masiva. Por eso cuando a mí me preguntaron, ¿cuáles son sus 2 principales metas del 21? Yo dije, vacunación masiva, reactivación segura. Y las 2 se lograron. ¿Usted tiene una idea de cuánto le puede estar costando al país la dosis para cada colombiano? Depende, Edulfo. Nos ha tocado dosis de 10, de 15, de 20, dependiendo la casa farmacéutica. Acuérdese que no es lo mismo la negociación el año pasado que la negociación hoy en día. ¿Ha bajado un poquito los precios, presidente? Yo creo que hoy cada vez se está dando cuenta que el mercado está mucho más competitivo. Obviamente hay acuerdos que se hicieron en el pasado, pero hoy también hemos dado un paso muy importante que yo también se lo prometí al pueblo colombiano, que recuperaríamos la soberanía para producir vacunas en Colombia y nosotros vamos a tener en febrero el inicio del proyecto de Baxtera, primera piedra en lo que será la planta de producción de vacunas, y en paralelo van a desarrollar en un laboratorio de mediana escala la primera producción de vacunas de COVID en Colombia. ¿Lo vamos a producir en Colombia? Claro, COVID. Claro, primero empezamos con lo que se llama envasado y distribución y después producción.
pero estaremos viendo vacunas en Colombia. Presidente, pasemos a otro tema que es la reactivación económica. Si no hubiera habido esa vacunación de esa dimensión, no tendríamos hoy la reactivación. Los europeos se están guardando, Francia está cerrando, hay problemas en otros países. Y las noticias también son buenas económicamente. La OCDE admite que este año iremos a crecer más o menos 9.5%, para el año entrante 5.5%. ¿Qué hay que ajustar para mantener ese ritmo de crecimiento del año entrante, presidente? Edulfo, vayamos punto a punto. Lo primero, vamos a crecer al nivel más alto en 115 años. Eso es un logro tremendo de país. Que tampoco nadie creía, presidente. Pero yo siempre mantuve la perseverancia. Yo hablaba primero del 6, fuimos viendo los indicadores, los fuimos subiendo y ya el último pronóstico nuestro es 9.7. Mayor crecimiento en 115 años. Apuntalado también por varias cosas. Lo acompaña la vacunación masiva, pero lo acompaña también la intervención social que se hizo acá, ingreso solidario, devolución del IVA, el programa de subsidio a la nómina, 4.1 millones de trabajadores con la nómina subsidiada, amplía a los jóvenes en acción. Todas medidas que llegaron al territorio y el compromiso por Colombia, que yo lo presenté como el New Deal colombiano. Porque el New Deal, como lo tuvo Roosevelt en su momento, compromiso por Colombia aceleró la inversión de obra pública y por eso ya entregamos 5 vías de cuarta generación, vamos por 15 más. En el próximo año estaremos inaugurando las granjas eólicas más grandes del país. Entonces, todo esto sumado nos permite a nosotros ver lo social, la vacunación y las medidas económicas, todas produciendo un gran dinamismo. ¿Tiene en la mente alguna de esas medidas que tenga que tomar el año entrante, ajustar para impulsar el ritmo, para mantener el ritmo? Una de las cosas que hicimos este año que fue muy interesante fue mantener ingreso solidario inicialmente hasta diciembre del año 2022. Okay. Es decir, no solamente pensar en nuestro gobierno, sino darle al próximo gobierno por lo menos 4 meses de mantener esa política, que no hay nada que la limite para que se extienda. Y lo lógico y lo sabio sería que el próximo gobierno también extendiera esa renta básica, porque eso nos ha permitido mantener capacidad de consumo, nos ha permitido activar la economía rural y nos ha permitido que las familias más vulnerables tengan plática en el bolsillo. Que además, usted se acordará, cuando hace unos 6 años, usted me estaba haciendo una entrevista y yo decía que uno de mis objetivos era llegar a que el salario mínimo fuera de $1.000.000. ¿De acuerdo? Y nosotros fuimos llevando esto aumento tras aumento tras aumento, y en estos 4 años, en los 4 aumentos que a mí me ha correspondido, el aumento acumulado real ha sido del 11.6. En los 8 años que me antecedieron, 11.3. Y en los 8 anteriores, 9.1. Conclusión, este ha sido el gobierno que más ha aumentado el salario mínimo en términos reales en casi 50 años. Sí, no había antecedentes, todavía no hay gente contenta en los sectores. Y yo le quiero preguntar precisamente sobre el salario mínimo. Algunos sectores creen que cuando se aumenta mucho el salario mínimo tiene algunos efectos inflacionarios. ¿Cree que eso pueda darse o Edulfo, usted lo descarta, presidente? Edulfo, venimos de una pandemia. Okay. Venimos de un año donde Colombia está creciendo casi al 10%. ¿Y eso cómo ocurrió? No solamente por los empresarios, sino también por los trabajadores que se levantan todos los días a sudar, a camellar. Ellos hoy se merecen también que ese crecimiento también les signifique algo. Y por eso ese aumento es real. ¿Que puede tener presiones inflacionarias? Puede. Pero la otra cosa, hemos visto que la inflación es un fenómeno mundial. Como se lo dije yo el otro día a un analista. Dije, entonces que sean los trabajadores los que paguen la inflación. No, señor. Al trabajador hay que siempre darle un aliciente para que tenga un mayor poder adquisitivo, y eso es lo que hemos logrado en este gobierno. Porque esta no es una decisión de hoy. Los 3 aumentos que se han logrado anteriores a este mostraron la tendencia de este gobierno en lo social. Siempre dar un aumento real que fuera significativo. Eso de alguna manera podría entenderse como una respuesta a esas movilizaciones que ha habido en su gobierno estos últimos años. Esto nunca fue respuesta a ninguna movilización. Esto lo propuse yo en campaña. Y no se le olviden también que hay movilizaciones de movilizaciones. Hay movilizaciones genuinas, espontáneas, reclamando deudas históricas acumuladas por décadas. Y hay otras que fueron inducidas políticamente. De hecho, hoy vemos que muchos de sus promotores ahora son candidatos al Congreso.
Entonces, una cosa es la protesta pacífica, que es un derecho que se puede ejercer, pero la otra que ha sido nuestra consigna. Yo le dije a usted en una entrevista también hace 6 años que iba a ser el presidente que dejaría la educación superior pública, gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Ahí la tienen. Le dije lo del salario de $1.000.000. Ahí lo tienen. Le dije a usted que haríamos un programa de vivienda donde tendríamos las mayores ventas de vivienda de interés social, porque la gente tendría la posibilidad de pagar por la cuota menos de lo que pagaba por el arrendamiento. Vamos para 200.000 subsidios. Entonces, aquí es trabajando y con resultados. Usted me decía, programa de vacunación, que nadie le apostaba a comienzo de año. Yo no me distraigo en pendejadas, en cosas pequeñas. Pues para adelante. Pendejadas quiere decir a los opositores. No, pendejadas es cuando hay una crítica destructiva que lo que pretende generar es destrucción en el país, generar desinformación. Esa es la pequeña política. Cuando hay críticas constructivas, siempre humildad, siempre tratar de asumirla. Pero cuando decían que no hablaban inglés, cuando decían que no se habían comprado las vacunas, que no habían negociado, por Dios, ahí tienen los resultados, Edulfo. Trajeron, no me acuerdo, un experto que dijo que la vacunación vendría en el 2023. Yo quisiera saber si tiene hoy por lo menos la decencia con el país de decir me equivoqué. Porque es que aquí se ha trabajado es por Colombia, con entrega por este país. Y lo mismo con el crecimiento. Y la otra cosa, Edulfo, estamos llegando a niveles de desempleo prepandémicos. Entonces, acá seguimos trabajando y no vamos a dejar de trabajar intensamente hasta el 7 de agosto del 2022. Otro de los puntos que usted me acaba de referir, señor presidente, es el de la educación. Usted destinó, el gobierno suyo destinó una buena cantidad de recursos para pagar las matrículas universitarias a los estratos 1, 2 y 3. ¿Es posible digamos, apuntalar recursos del Estado para mantener eso en el tiempo indefinidamente, presidente? Es que nació para hacer política de Estado, Edulfo. Entonces, eso no fue una política de momento. Mire, le voy a decir dos cosas. O sea, eso le tiene que quedar a los colombianos a partir de este momento. Ya quedó en la ley de inversión social como política Pero, de digamos, Estado. La pregunta es que la falta de recursos no puede afectar eso. Quedó como política de Estado, Okay. Está financiada y además queda con la fuente de ingreso para que pueda materializarse. Pero le voy a decir otra cosa, Adolfo, para que lo vean en la dimensión social. Cuando yo llegué al gobierno, teníamos 3 millones de hogares beneficiarios de programas sociales. Hoy tenemos 9 millones de hogares. Y cuando a mí me preguntan por las transferencias económicas, ¿sabe hace cuánto nacieron? Hace 20 años. Del total de transferencias económicas que se han girado en Colombia en los 20 años, este gobierno ha girado el 50%. A los departamentos y municipios. A todo el país, a todos los beneficiarios, de todo lo que ha sido Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, Ingreso Solidario, devolución del IVA, todo, el 50% lo ha entregado este gobierno. Pero ¿saben en ciudades capitales cuánto? El 62%. Entonces, por eso yo puedo decir con claridad, este es el gobierno que más ha invertido en lo social y que más ha invertido en los más vulnerables de Colombia. Yo me acuerdo hace algunos años el presidente Betancourt, usted era apenas un niño presidente en el 82, 86. Usted no tanto. Se hizo el programa de Casa 50 Inicial y eso fue un éxito en ese momento. Pero estaba viendo las cifras de las viviendas de hoy, es un récord de ventas. ¿De dónde está sacando la plata la gente? ¿Qué ha visto su gobierno? ¿De dónde está sacando la plata la gente para pagar las viviendas? Le voy a contar una historia muy bonita, Adolfo. Cuando empezamos el programa de subsidios, nosotros dijimos, vamos a concentrarnos en los más vulnerables. Hemos llegado a las ventas históricas más altas de vivienda de interés social en la historia de Colombia y las más altas en vivienda en general. Pero óigame esto que le voy a decir. El 61% de los beneficiarios de los subsidios son personas que tienen menos de 2 salarios mínimos de ingreso. ¿Y qué se ha hecho? Nosotros estamos subsidiando una parte y si está afiliado a la caja de compensación hay subsidio concurrente. Hoy estamos viendo familias que van a pagar cuota fija. Cuota fija. Que eso no se ha vuelto a ver. Dígame esto, cuota fija. Durante 20 años van a pagar por cuota menos de lo que pagaban por el arriendo. Y le voy a decir otra cosa. Acá decían los jóvenes no compran vivienda. 41% de los beneficiarios de la vivienda de interés social, jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Entre otras cosas, como es cuota fija, Edulfo, y hemos pasado por momentos de inflación que vienen de un fenómeno global, esa inflación
es un beneficio también para el que está pagando, porque en términos de poder adquisitivo en el tiempo va a acabar pagando menos por esa cuota. Y esa es una revolución social en nuestro país. Dígame, presidente, por favor, o dígales a la audiencia de semana, ¿cómo se va a traducir para la persona de a pie, del barrio, la vereda, del pueblo, esta revolución en las energías alternativas? Que eso no existía antes, era muy incipiente, y tendrán que aceptar todos, enemigos y amigos, que queda un buen balance en energías alternativas. Edulfo, se lo pongo de este tamaño. Para explicarle a la gente. Se lo voy a poner de este tamaño. A ver, presidente. Cuando empezó el gobierno, ¿sabe qué porcentaje de la matriz energética eran las renovables no convencionales? El 0.2%. ¿Con cuánto la vamos a dejar, presidente? La vamos a dejar en proyección de llegar al 20%. Es decir, solamente en los proyectos que tenemos hoy, construidos, por inaugurar y recién subastados, estamos pasando a 2.800 megavatios, 100 veces lo que nosotros teníamos cuando empezó el gobierno. Entonces, ¿esto en qué se va a ver representado? Que cuando entren a funcionar todos los proyectos, esto va a ayudar a reducir la tarifa de energía. El costo tiene que ser menor, o menos las alzas. Va bajando el costo, Okay. Pero adicionalmente, algo muy importante, estamos teniendo una matriz más diversificada, porque nosotros teníamos momentos donde cuando llegaba el fenómeno de la niña o el fenómeno del niño, empezábamos a ver situaciones de complejidad, pero sobre todo cuando tenemos épocas de sequías y se empieza a afectar el llenado de los embalses, como pasó en el año 2017, tocó ir a prender térmicas. Eso ya no vuelve a pasar. Hoy vamos a tener una mejor distribución. Entonces, eso es una ganancia para nuestro país. Y también con otra cosa, Adolfo. Estamos a pocos días de inaugurar la granja solar más grande hasta ahora en Colombia, granja eólica, en La Guajira. Y en el mes de junio tenemos que estar instalando una de las más grandes de todo el continente, más de 500 megavatios, solamente de generación con viento. Entonces, esta revolución está ocurriendo y ocurrió porque tomamos las decisiones correctas, una ley de transición energética, los estímulos correctos. Y hoy estamos viendo a muchas empresas autogenerar con energías no convencionales y la empresa líder en autogeneración hoy es Ecopetrol. Presidente, estaba repasando las cifras de ventas de los días sin IVA, una cantidad de gente comprando cosas, de todo, todos los servicios. Alguien se preocupaba, no es mucho los recursos que pierde el fisco por la falta del IVA ese día. Le voy a decir una cosa, el que dijo eso, a mí de verdad me sorprendió, porque además es una persona que tiene mucho conocimiento de la hacienda pública. Y yo simplemente le voy se perdió una platica ahí para el Estado. Le voy a explicar lo siguiente. Cuando usted mira lo que es un día sin IVA, en el día sin IVA tenemos los productos que están cobijados por el feriado tributario, es decir, los productos que no pagan IVA, que no son todos, son vestuario, electrodomésticos, algunos insumos agrícolas, útiles escolares, ¿cierto? Cuando nosotros vemos que el consumo en el día sin IVA llega a 10 billones, billones de pesos, a 10 billones, y que los productos cobijados con el feriado tributario, sus ventas son de alrededor de 2 billones, nos estamos dando cuenta que estamos recaudando más por el resto de los productos que no están cobijados. O sea, es un doble negocio para el ciudadano y para el Estado. No solamente es un gran negocio, es un gana-gana en todos los puntos de vista. Liquida inventarios, dinamiza el comercio, permite movilizar la economía nacional y por el lado de los recaudos, desde el punto de vista del ingreso neto para la nación, es mucho más el recaudo que el costo. Pero además le voy a decir otra cosa, Adolfo. Esto ya probó que funciona. 3 días el año pasado y 3 días este año. El último, las ventas totales de ese último fueron casi 1 punto del PIB. Entonces, eso ya va a ser muy difícil quitarlo, presidente. Pues yo espero que se mantenga porque ha sido una herramienta para el comercio vital y sobre todo para la clase media, Adolfo. Cuando una persona se ahorra 300, 400 mil pesos en un televisor, cuando una persona se ahorra 300, 400 mil pesos en un computador o se ahorra 200 mil pesitos en un celular y va mejorando su celular para que sea de mejor gama, o cuando una persona se ahorra 200 mil pesos en los útiles escolares, esa platica ¿para qué se va? Para poder disfrutar más en familia.
Entonces, esa ha sido una herramienta para toda la población. Y fíjese que este año le hicimos la modificación a la ley de inversión social y la pudimos adelantar con pagos en efectivo, pero con factura electrónica. Plata para el Estado, Entonces, para el fisco. eso también nos permite a nosotros controlar la evasión. Presidente, una de las grandes luchas de su gobierno, también digamos con mucha incomprensión, es la lucha contra las drogas, que se ha vuelto una matriz de crimen tremendo, con unos impactos en tantas direcciones, por ejemplo el microtráfico. ¿Cree que le faltó algo por hacer en la lucha contra las drogas de todo esto que ha hecho usted? Mire, Edulfo, si usted me pregunta a mí qué creo que está haciendo falta en el mundo, es que realmente se aplique la corresponsabilidad. Allá también. Claro. Porque si usted me pregunta cuál es el reto más difícil de orden público de Colombia, es que nosotros seguimos enfrentando el narcotráfico con pandemia. Usted sabe lo que es tener miles de erradicadores en todo el país que tuvieron que adaptarse a una pandemia. Y después enfrentarse a los paros. Y sobre todo 8 meses sin vacunas. Solamente con autocuidado y cumplir la meta del año pasado. Y fuera de eso, usted sabe lo que significa, y le voy a dar estos indicadores para que usted vea la fuerza de lo que aquí se ha hecho. 1, ya se cumplió la meta de erradicación del cuatrenio. 2, logramos la mayor incautación de drogas en la historia de Colombia. Este año superamos las 600 toneladas. 3, desmantelamos pelusos, caparros, puntilleros y la estructura de mando del Clan del Golfo. Capturamos a Otoniel, que lo llevan buscando más de 10 años. Y fuera de eso, nosotros hemos participado y liderado la campaña naval Orión con 21 naciones en todo el Caribe. Entonces, esto lo ha hecho Colombia. Y obviamente, ¿qué siento yo que falta? El tema de la corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque el año pasado se creció el consumo de droga en todo el mundo, en los países más desarrollados, y este año también. Entonces, nosotros hacemos todos los esfuerzos, pero si no se hace un esfuerzo del lado del consumo, va a ser muy difícil y muy costoso para nosotros seguir enfrentando esa batalla. Este es más un llamado a Washington o al gobierno y también a Europa, que son los dos polos de Yo lo he consumo. dicho públicamente. Mire, yo he dicho 2 cosas públicamente. Uno, eso, que siempre yo se lo dije al presidente Trump, se lo dije al presidente Biden, se lo he dicho a los presidentes de Europa, y todos son conscientes que en eso tenemos razón y que se tiene que hacer mucho más allá. Pero la otra cosa, Adolfo, es que cuando hablamos, por ejemplo, del daño ambiental de la coca y de la cocaína, poco se habla que para sembrar 1 hectárea de coca se están destruyendo 3 hectáreas de bosque tropical. O poco se habla que para producir 1 gramo de coca se han utilizado galones de gasolina. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, las emisiones de CO2 que tiene 1 gramo de cocaína, nos damos cuenta que es escandaloso. Y el mundo también necesita generar esa conciencia, porque hay muchos consumidores que también enarbolan una serie de banderas ambientalistas, pero resulta que con ese consumo están deteriorando el ambiente, financiando el asesinato de líderes sociales, ayudando a la destrucción de tejido en muchas comunidades. Hemos hecho un repaso, presidente, y con su análisis por estos temas que se convirtieron en unos puntos muy positivos del gobierno, con las cifras a la mano. La OCDE, por ejemplo, reconociendo el crecimiento económico, la reactivación económica, en fin. Y quiero ir ahora a unos temas un poco más livianos. Por ejemplo, pero una cosa sobre eso, humildad y trabajo. Humildad y trabajo. Cuando tenemos buenos indicadores, humildad para perseverar. Quiere decir que no se deja sacar la piedra, sí, presidente. Usted me conoce, Adolfo, yo no me he dejado sacar la piedra, ya llevo lidiando a todo tipo de contrincantes. Y ya no se la deja sacar. Y nunca me ha sacado la piedra. Bueno, pero tengo que poner un par de temitas, presidente. Por ejemplo, ayúdeme con esto y me da alguna noticia. Cuando usted se acuesta a la cama en la noche y si definitivamente este año no alcancé a hacer esto, se me agotó el tiempo, voy a esto para el año entrante, sí. Un par de cosas que el año entrante quiera meterle duro. O sea, por ejemplo, a mí que me dé medio duro, yo pensé por lo menos que alcanzaba a cerrar el año finalizando toda la reconstrucción de Providencia. Ahí le queda faltando un poquito, admite, sí. Se nos va a ir unos mesecitos más, okay. Pero la verdad es que sí he hecho un trabajo titánico, pero sí, ahí por lo menos yo creo que mis expectativas en eso, pues a mí me imponen un reto, reconociendo que la labor que ha hecho Susana Correa es inmejorable, lo que ha hecho Sandra Gómez es inmejorable, lo que ha hecho el ministro Malagón, el ministro Mesa, la ministra Ángela, porque todos se han volcado, el equipo de la presidencia, María Paula Correa, Víctor Muñoz, todos hemos trabajado en esto y lo vamos a completar. Y yo creo que nuestro reto, meta ahorita, es dejar esto concluido para marzo.
Ahí le faltó un poquito en ese sentido. ¿Algún Sí, otro frente, presidente? Hay otros temas, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cuáles, No, uno siempre quiere. Claro, quiere uno siempre sacar falta más, un poquito, presidente. pero no, por ejemplo, me gustaría por lo menos que hubiéramos avanzado en otro par de 4Gs para entregarlas este año, que se nos corren por semanas, por días. Okay. Pero bueno, esa es la labor. Pero al final dijimos, vamos a entregar 20 y 20 vamos a entregar. Y la ministra Ángela Orozco y Juan Esteban Gil y el equipo de Manuel Felipe Gutiérrez en la ANI, todos han trabajado para que esto funcione y funcione bien. Una pregunta que puede ser medio incómoda, presidente, pues se la hago porque es obligante para mí. Hay un par de afectaciones a su gobierno que hay que reconocerlo. Me acuerdo mucho, presidente, porque usted sabe que yo vivo en el día a día pendiente de la política. Pero usted entraba a su gobierno en agosto del 18 y a los 3 meses le meten una reforma tributaria con la afectación de productos de canasta familiar que le generan unos problemas sociales, unos problemas de orden público que me acuerdo que ahí están registrados. Y al finalizar, bueno, en la última línea de su gobierno también otra reforma tributaria que le genera un costo político, eso hay que admitirlo, me acuerdo que eso le bajó unos puntos de favorabilidad. Y después el tema de centros poblados, presidente. En esos 2 puntos, en el ministro Carrasquilla y en la ministra Udinem, no acepta, usted no entiende que se demoró un poquito en mover las fichas. Vamos a los 2 casos. Ok, presidente. Primero, Alberto Carrasquilla es uno de los mejores economistas que ha tenido este país. Y cuando a mí me preguntaba alguien, bueno, ¿usted por qué quiso presentar reformas para aumentar el recaudo? Por responsabilidad. Ahora bien, dicho esto, yo le voy a decir una cosa a Alberto Carrasquilla. Hoy, usted de pronto se acuerda de estas cosas que pueden ser críticas, pero no se le olvide que Alberto Carrasquilla ayudó a diseñar el plan de respuesta frente a la pandemia. Con él diseñamos ingreso solidario, con él diseñamos la devolución del IVA, con él diseñamos el PAEF, medidas que le han traído beneficios al país. Ahora, una vez nosotros tuvimos que pasar por una situación que quizás no leímos el nivel de exaltación que podía generar y sobre todo el nivel de manipulación que otros querían generar, pues nosotros tuvimos la decisión de retirar y volver a presentar un proyecto. Y José Manuel Restrepo se la sacó barata. El ministro Carrasquilla se retiró y siempre le guardaré a él enorme gratitud por su servicio a Colombia. Con el ministro José Manuel Restrepo nos pusimos a buscar un consenso, logramos un consenso, una reforma que trae ingresos del 1.8% del PIB y que hoy está mostrando también su impacto social y su impacto en recaudo. Pero también se lo digo porque es importante tener en cuenta cómo cerró el año 2019. Colombia cerró el año 2019 antes de la pandemia con el primer superávit fiscal primario en 8 años, con el menor déficit fiscal desde que existe la regla fiscal. Entonces siempre hay que saberle reconocer a cada uno de los miembros del equipo las cosas en las que han contribuido y también saber identificar sus equivocaciones. Pero mal haría yo en ser una persona ingrata o no reconocer las contribuciones de ellos, así como hoy también puedo decirle que ha sido extraordinaria la labor de José Manuel Restrepo, no solamente ayudando a generar consensos, sino también en estimular este importante crecimiento. El ministro Restrepo sacó la reforma por eso mismo, más o menos por esos mismos recursos, sin tanto lío. Lo que pasa, Adolfo, es que, como todo, uno tiene que tener humildad. Si nos equivocamos, lo reconocemos. Y seguramente nosotros estábamos pensando en resolver todos los problemas para los próximos 20 años desde el punto de vista fiscal. A mí me preguntó una vez una editora de Forbes, en plena discusión, me decía, pero bueno, en la reforma, le dije, señora, es que usted no es consciente de una cosa, en Colombia solo el 4% de la población paga renta. Solo el 4% de la población de Colombia paga renta. Nosotros logramos una reforma la más importante en recaudo, pero desde el punto de vista de futuro, Adolfo, este país va a tener en algún momento, tarde que temprano, que afrontar esa discusión, porque todos los días se pide más, la ciudadanía pide más, y se pide más, pero con una base tan limitada, pues el país va a sufrir. Y sobre todo, cuando hay discursos demagógicos, discursos populistas, aún más, porque piensan que las cosas caen del cielo. No, muchas veces toca hacer esos esfuerzos. Nosotros logramos esta última reforma con un gran
apoyo del sector privado y logramos el recaudo más importante de una reforma en este siglo y seguimos para adelante y reconocemos en lo que nos equivocamos. Pero hacia el futuro, se lo digo con mucha claridad, va a llegar un momento donde tarde que temprano esa discusión va a ser inevitable. Me falta la segunda parte de esa pregunta, presidente. Bueno, pues centros poblados. Sí. La ministra Karen Abudinen, la ministra tomó dos decisiones que fueron importantes. La caducidad del contrato. Nunca se había visto una decisión de esa naturaleza. Dos, se procedió a los embargos del ministerio y a los embargos de la Contraloría. Y fuera de eso, con la llegada de la ministra Carmen Ligia Valderrama, no solamente ya se encontró solución para darle continuidad al contrato, sino que a raíz también de la caducidad se ha puesto en marcha todo el proceso de embargos efectivos por parte del ministerio y por parte de los organismos de control. La ministra Karen Abudinen se retiró, la ministra es consciente también de cuáles fueron sus aciertos y sus desaciertos en la materia, pero lo importante, Edulfo, es que la decisión que a ella se le va a reconocer fue haber declarado la caducidad del contrato. Hoy es poco lo que las personas pueden agradecer eso, pero cuando empiecen a recuperarse peso a peso, haciendo efectiva cada uno de los embargos, nos vamos a dar cuenta que esa era la decisión correcta. Ahora, políticamente, ella asumió su responsabilidad, pero también yo le estaré siempre agradecido a una ministra que trabajó de manera decidida por la conectividad de este país, que trabajó para llevarle a más de 2 millones de hogares el servicio de Internet, que además trabajó intensamente para llevar el segundo cable de Internet al archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos. Entonces, como todo, uno sabe reconocer las responsabilidades políticas, pero uno también tiene que saber reconocer los aciertos y el trabajo que ellos le prestan al país. Finalmente, presidente, yo lo veo a usted como con disposición de poder dormir tranquilo con lo que uno acaba de escucharle. ¿Duerme usted tranquilo? Edulfo, yo siempre parto de una base. Cuando uno no tiene deudas ni en la moral ni en la ética, uno duerme tranquilo. Pero sobre todo cuando uno ama este país como lo amo yo, duermo tranquilo para levantarme cada día a entregarlo todo por Colombia. Usted me preguntó hace ya varios años. Yo había decidido ser presidente siendo senador. Le dije, no, Edulfo, con la humildad, este ha sido un proyecto desde que yo tengo uso de razón. Siempre aspiré a ser presidente de este país, de este gran país. Y la vida me permitió serlo con la mayor votación, hacerlo a la menor edad que ha tenido un presidente. Y me he entregado de cuerpo y alma para cumplir un plan de gobierno. Y le cuento una cosa. En agosto del año entrante le voy a dejar una carta a todos los colombianos. Y en esa carta le voy a decir, estos fueron los 203 puntos que yo planteé. ¿Ya lo está escribiendo? Ya lo estoy escribiendo. Yo no he dejado de escribir un solo día. Yo me la he pasado escribiendo cuadernos, notas en las noches, en las mañanas, en los aviones. Por eso publicamos el libro El Camino a Cero. Y estuvimos trabajando con Emilio Archila también para la publicación de un libro de paz con legalidad. Y voy a dejar esa carta a los colombianos donde voy a decir, de esos 203 puntos, ¿cuáles se lograron? ¿Cuáles no? Pero también decirles que hoy más de 190 o se han culminado o están en ejecución para culminarse de aquí a agosto del año entrante. Están haciendo señales que nos despidamos ya, presidente. Lo despido, le agradezco mucho esta charla, lo veo afónico. Pero tranquilo, Edulfo, que no, afónico, pero con energía. Sí, pero dos cosas finales, dos personajes finales. Hablé con el presidente Uribe y le pregunté por usted, presidente. Me dijo, tengo una gran admiración por el presidente Duque, lo respeto mucho. ¿Cómo van sus relaciones con el presidente Uribe? Es que mire, él es una persona que yo lo quiero como ser humano, lo aprecio como ser humano, admiro lo que ha hecho por este país. Y él es una persona que le dejó a Colombia un gran legado. Recibió un país en una situación muy compleja y dejó un mejor país. Y yo creo que Colombia siempre tiene que reconocerle eso, pero además otra cosa, como amigo, como colega, algo que siempre le voy a reconocer a él, esté uno de acuerdo o en desacuerdo con algunas de sus propuestas, pero nunca hay una propuesta de él que no sea buscando construir para tener una mejor sociedad. ¿Le teme a que Petro gane? Yo no veo la política con temores, Edul. La política no se mira con temores. La política se ve con convicciones. Yo no me voy a poner a hablarle de candidatos.
Lo que sí le voy a decir es que Colombia no puede caer en el abismo del socialismo del siglo XXI, de los que dicen que hay que expropiar, de los que quieren quitarle la tierra a la gente, de los que quieren a la brava cerrar sectores, porque es que a uno no lo eligen presidente para hacer lo que se le dé la gana, a uno no eligen presidente para gobernar con caprichos, a uno lo eligen para gobernar con una constitución y con la ley y con las libertades. Entonces yo tengo la plena certeza de que así como Colombia nunca ha caído en ese abismo, no va a caer en esta ocasión, por una razón muy sencilla, porque aquí hemos demostrado que se pueden hacer grandes reformas sociales con una economía de mercado y defendiendo la iniciativa privada. Aquí logramos la educación pública, universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3 en una economía que defiende la iniciativa privada. Aquí logramos el mayor aumento real del salario mínimo en 50 años en una economía de mercado y en un país que defiende la iniciativa privada. Aquí logramos la masificación de los subsidios de vivienda de interés social en una economía que defiende la iniciativa privada. Entonces, cuando uno ve los logros de Colombia, uno se da cuenta por qué este país no ha caído en ese abismo y por eso tengo la certeza que no va a caer en él. Gracias, presidente. Tómese una agüita caliente. Le deseo un feliz Muchas gracias, 2022, presidente. Muy amable. Muchísimas gracias.